Nunca pedí gratitud. No esperaba flores. Solo ayudé. Escribí cheques por su hipoteca, pagué por las facturas médicas de los nietos, dio sin mantener la cuenta. Y luego, durante una cena familiar, mi nuera sonrió y me dijo que me quedara fuera de sus finanzas. Sonreí a cambio. Y a la mañana siguiente, sin decir una palabra, inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea y presioné un botón. Congelar. Si son tan cultivados e independientes, déjelos manejarlo por su cuenta. Ahora, sin mi dinero. Y créeme, el silencio en la casa después de eso valió cada centavo. Si esta historia resonó con su alma, haga clic en suscribirse y avíseme en los comentarios de qué ciudad o país está escuchando. Tengo curiosidad por saber de dónde está sintonizando. Mi nombre es Margaret Hoffman. Tenía 69 años y vivía en Colorado Springs, en la misma moderna casa de 2 pisos que mi esposo y yo habíamos comprado casi 4 décadas antes. El vecindario había cambiado a lo largo de los años. Nuevas familias, autos nuevos, menos conversaciones de porche. Pero la casa siguió siendo la misma. Estaba lleno de alfombras suaves, ventanas limpias y el zumbido tranquilo de una vida vivía deliberadamente. Desde que se retiró de mi puesto como contador hospitalario hace 8 años, mis días se habían desacelerado. Pero nunca perdí su forma. Siempre había sido una mujer de orden. Equilibré mi propia chequera a mano todas las semanas. Recorté cupones incluso cuando no los necesitaba. Guardé los recibos de comestibles en carpetas mensuales y mantuve una hoja de cálculo que rastreaba cada gasto al centavo. No fue obsesión. Fue tranquilo. Mi mente, entrenada durante 35 años de gestión de presupuestos, se sintió más a gusto cuando los números se alinearon. No era rico. Pero estaba seguro. Después de que mi esposo falleció, me quedé con una póliza de seguro de vida, una pensión confiable y ahorros más que suficientes para vivir cómodamente, y ayudar donde se necesitaba ayuda. Ayudar nunca había sido una pregunta. Era parte de lo que era. Mi hijo Daniel se había casado con Young y comenzó una familia temprano. Él y su esposa Amanda tuvieron 2 hijos. Chicos brillantes y enérgicos que trajeron luz y caos a cada habitación en la que ingresaron. Vivieron a unos 20 minutos en un desarrollo más nuevo. Con caminos anchos y céspedes cuidados. Los vi con la suficiente frecuencia como para mantenerse cerca, pero no tan a menudo que alguna vez se sintió como una obligación. Al menos, no al principio. A lo largo de los años, había contribuido, de manera muy consistente. Cuando Daniel y Amanda compraron su primera casa, les di un cheque considerable para ayudar con el pago inicial. Cuando tuvieron su primer hijo y estaban abrumados con las facturas médicas, pagué una parte de los cargos del hospital. Cuando la guardería se volvió inasequible, reorganicé mi horario para cuidar a los niños 2 veces por semana durante casi un año. Nunca pedí nada a cambio. No quería gracias ni grandes gestos. Solo quería sentirme útil. Importante. Ese deseo. Seguir siendo parte de sus vidas, especialmente de Daniel. Era algo que rara vez admitía, incluso para mí. Después de todo, él era mi único hijo. Había vertido mi energía para criarlo con disciplina y calidez. En darle la estructura que nunca tuve creciendo. Su independencia siempre me había enorgullecido. Pero también se puso un poco cuando se apartó. Entonces, encontré mis propias formas de mantenerme conectado. Un cheque por correo. Una cazuela en el porche. Un depósito en su cuenta de ahorros cuando noté que su saldo se sumerge. Algo que pude ver a través de un banco compartido, el inicio de sesión que Daniel había establecido años antes, para emergencias. Amanda siempre había sido educada. Ella me agradeció cuando recordó. Sonrió cuando era conveniente. Pero sabía, sin que me dijeran, que no le gustó la frecuencia con la que estaba involucrado. Ella tuvo cuidado con sus palabras. Pero su tono siempre cambió cuando se mencionó el dinero. Una vez le escuché decirle a una amiga en una fiesta de cumpleaños que estaba demasiado involucrado para alguien que ni siquiera vive con nosotros. Fingí no escuchar. Pero las palabras se alojaban en algún lugar detrás de mis costillas, y se quedaron allí. Aún así, seguí ayudando. No comprar afecto. Ni siquiera para ganar el favor. Era lo que creía que hacían las madres. Ellos dieron. Entraron. Llenaron los huecos, extrañamente.
Entonces nadie más tuvo que hacerlo. Me convencí de que era amor. Tal vez lo fue. Pasé muchas mañanas en la mesa de mi cocina con una taza de Earl Grey, revisando mi presupuesto. Calculando cuánto podría permitirme regalar sin sumergirme demasiado en mi jubilación. Nunca ponía en peligro mi propio futuro. Pero di generosamente. Siempre dejando espacio para más. Pagué sus impuestos a la propiedad, 2 veces. Cubrí el costo de los aparatos ortopédicos para su hijo mayor. Pagué un viaje familiar a Disneyland cuando Amanda fue despedido. Incluso agregué a Amanda a mi plan AAA después de que su auto se rompió 2 veces en un mes. Estos no eran favores. Eran extensiones de atención. Me dije a mí mismo que ser necesario era una bendición. Que su dependencia de mí era una especie de conexión. Incluso cuando el tono de Amanda se volvió más fresco. Incluso cuando Daniel dejó de mencionar la ayuda a los demás. Incluso cuando sus notas de agradecimiento dejaron de llegar. Una noche, revisé mi última vez a las declaraciones de NK y notaron una transferencia, mayor de lo habitual, había pasado. Sin ninguna cara. No fue por un pago de la hipoteca o una factura del hospital. Era un pago con tarjeta de crédito. Miré la pantalla, sin saber si la había autorizado. Técnicamente, Daniel tenía acceso a la cuenta. Pero algo al respecto se sintió diferente. Ficticio. Casual. Al igual que mi cuenta bancaria ahora se consideraba parte de su kit de herramientas mensual. No dije nada esa noche. Cerré la computadora portátil, lavé los platos y me fui a la cama. Pero algo en mí cambió. Esa tranquila pausa. El que solía sentir cuando estaba a punto de ofrecer ayuda. De repente se convirtió en una pregunta. ¿Fue esto todavía amabilidad? ¿O se había convertido en silencio en el permiso? ¿Y si fuera permiso? ¿Qué había permitido exactamente? Los cambios comenzaron pequeños. Tan pequeño que al principio me convencí de que no eran nada. Lapsos menores en etiqueta. Perdí a agradecer. Silencias incómodas donde solía haber un cálido aprecio. Me recordé a mí mismo que la gente se ocupa. Que los niños, los trabajos y las hipotecas dificultan mantener los rituales de gratitud. No quería ser el tipo de suegra que contaba favores. Pero comencé a notar un cambio de tono. Un retiro sutil de calor que una vez había amortiguado todas las solicitudes. Comenzó con acceso. Hace años, cuando Daniel y Amanda estaban recién casados y luchaban por manejar sus finanzas. Daniel había preguntado si podía establecer una cuenta conjunta para ayudarlos con ciertas facturas. Se suponía que el acuerdo era temporal. Solo algo para ayudar a cubrir las emergencias y amortiguarlas mientras se ajustaban a la vida con una hipoteca. Estuve de acuerdo. No por obligación, pero porque quería facilitar las cosas. En aquel entonces, preguntó antes de tocar algo. Cada transacción vino con una llamada telefónica. Un agradecimiento, una explicación. Pero esas llamadas telefónicas se detuvieron. Las explicaciones se desvanecieron. Y un día, verifiqué la cuenta y vi que las transferencias mensuales que había establecido para los pagos de sus hipotecas se habían redirigado. Ya no va al prestamista. Pero en cambio, a una tarjeta de crédito personal a nombre de Amanda. Miré la pantalla durante mucho tiempo, revisando la información de enrutamiento. No había sido informado del cambio. Nadie había preguntado. Nadie me había dicho. El dinero simplemente se había movido. No dije nada. Me dije que debía haberlo necesitado para algo urgente. Esperé a que Daniel lo mencionara. No lo hizo. Pasó una semana. Luego otro. Sin llamada. Sin mensaje. Solo silencio. Más tarde ese mes, escuché a Amanda por teléfono mientras visitaba. Estaba en el pasillo, guiando abrigos, cuando la escuché en la cocina, llamando a una amiga. Su voz era informal, sin vigilancia. Ella dijo: honestamente, estaríamos bien si su madre dejara de actuar como nuestro banco. Desearía que ella ya fuera. Las palabras golpean como una bofetada. No porque estuvieran enojados, pero porque fueron despectivos. Me quedé congelado en el pasillo, sosteniendo un abrigo que de repente se sentía más pesado de lo que debería. No la confronté. No dejé que eso había escuchado. Pero algo dentro de mí se retiró. En silencio y decisivamente.
No por venganza. Por autoconservación. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención. Noté cómo Amanda se estremeció cuando mencioné dinero, incluso al pasar. Noté cómo Daniel se volvió evasivo cada vez que preguntaba cómo las cosas iban financieramente. Habían comenzado a tratarme como un intruso en un espacio en el que alguna vez había sido invitado. Una tarde, ofrecí ayudarlos a presentar sus impuestos. Había sido una tradición durante años. Era bueno con los números, paciente con formularios. Y siempre se había asegurado de que sus deducciones fueran maximizadas y su papeleo se presentara temprano. Pero esta vez, Amanda levantó la vista de su teléfono y dijo: «Lo tenemos cubierto». No hubo contacto visual. Sin calor. Solo una línea firme dibujada en el medio de lo que solía ser terreno compartido. Me dije de nuevo que tal vez ella quería independencia. Que debo respetar eso. Pero incluso cuando la gente quiere distancia, hay una manera de pedirlo. Hay una manera de ser amable. Lo que estaba recibiendo no era un límite. Fue un empujón. Esa semana, me quité de la cuenta conjunta y abrí una nueva solo a mi nombre. No les dije. Simplemente cambié los fondos y restablecí las contraseñas. No cancelé nada. Pero lo dejé claro. Si necesitaran ayuda, ahora tendrían que preguntar. Y tendría que decidir. Pero la ruptura real no llegó en silencio. Pero en la próxima cena familiar. Estábamos sentados alrededor de la mesa. Los chicos estaban jugando en la sala de estar. Amanda vertió vino y se rió demasiado fuerte de algo que Daniel dijo. Debería haber sido una noche fácil. Pero algo se sintió tenso. Como una actuación que se celebra el tiempo suficiente para superar el postre. Mencioné un pequeño artículo financiero que había leído sobre las tasas de interés que subían. Y preguntó si habían encerrado en su refinanciación. Amanda bajó su vaso y, sin siquiera un rastro de dudas, dijo: «Margaret, tenemos nuestras finanzas manejadas. Realmente no necesitas involucrarte». Su voz no era dura. Ni siquiera fue agudo. Fue educado. Sonriente. Pero final. Daniel no dijo nada. Miró a su plato. Nadie más se movió. Era como si la temperatura en la habitación hubiera caído 10 grados. Asentí lentamente. Tomé un sorbo de agua. Y cambió el tema. La conversación se desplazó en otro lugar. Pero sentí que algo dentro de mí comenzó a congelarse. No ira. No dolor. Solo un clic interno tranquilo. Una puerta cerrada. Me quedé para el postre. Ayudó a limpiar. Besó a los chicos buenas noches. Y me fui como siempre lo hice. Con una sonrisa y un agradecimiento y una ola del porche. Pero mientras conducía a casa en la oscuridad. Los faros delanteros cortan las carreteras vacías. Sabía que algo había cambiado. No solo en ellos. En mí. Había pasado años dando sin duda. Ofrenda sin condiciones. Confiar sin dudarlo. Ahora, estaba empezando a preguntar. ¿Dónde está la línea? ¿Y qué sucede cuando las personas en las que más confías fingió que nunca existió? El Día de Acción de Gracias siempre había sido mi vacaciones favoritas. Había algo reconfortante en su ritmo. Un día entero formado por gratitud, rutina y el olor a canela y salvia. Había organizado durante años. Hasta que pasé la antorcha a Daniel y Amanda después de que nació el segundo bebé. Lo había hecho con mucho gusto. Pensando que les daría espacio para construir sus propias tradiciones mientras me mantiene cerca. Había imaginado risas, recetas compartidas. Y el olor de tostado de pavó que lleva el mismo peso de amor que siempre tenía en mi casa. Me equivoqué. Ese año, llegué temprano. Siempre lo hice. Me gustó ayudar a configurar la mesa, doblar las servilletas. Asegúrese de que la salsa no se quemara. Había horneado mi pastel de calabaza habitual. Corteza casera, extra nuez moscada. La forma en que a Daniel le gustaba cuando era niño. Cuando caminé por la puerta principal, la casa olía a mantequilla tibia y romero. Por un momento, se sintió familiar. Amanda estaba en la cocina, organizando un plato de queso. Sus movimientos son agudos y precisos. Daniel estaba tallando el pavó con la espalda girada hacia la habitación. Los chicos corrían en círculos, chillando con azúcar ya en sus venas. Sonreí,
Saludé a todos, puse el pastel en el mostrador y ofrecí machacar las papas. Amanda asintió. Pero no hizo contacto visual. Era algo pequeño. Pero me di cuenta. La cena se sirvió al estilo buffet. Una nueva tradición en la que Amanda había insistido hace unos años. Menos formal, había dicho. Lo que realmente significaba. Menos de mí en el centro de la habitación. Tomé mi plato, encontré un asiento en el otro extremo de la mesa. Y escuchaba mientras la conversación rebotaba alrededor de la habitación sin mí. Hablaron sobre la política local, las actualizaciones escolares, las próximas renovaciones. Cuando intenté unirme, se sentía como si me estuviera roscando en una tela que ya se había cosido. Y luego sucedió. Fue un momento tan informal. Una línea desechable, de verdad. Había preguntado suavemente sobre el auto nuevo que había visto en el camino de entrada. Amanda sonrió, inclinó ligeramente la cabeza y dijo: Sí, lo descubrimos nosotros mismos. Hemos comenzado a administrar nuestras propias finanzas ahora, Margaret. No tienes que preocuparte. La forma en que lo dijo. No fue grosero. No estaba enojado. Fue educado. Agradable. El tipo de tono que oculta su borde más agudo detrás de una sonrisa. No había confrontación en su rostro. Sin voz elevada. Solo una certeza genial. Y la habitación no cambió cuando lo dijo. Sin jadeos. No hay risa incómoda. Solo silencio por medio ritmo. Y luego Daniel se aclaró la garganta y le pidió a su mayor que pasara el pan. La miré. A la mesa. En la servilleta de tela en mi regazo. Mis manos no se sacudieron. No me estremecí. Asentí una vez y tomé un sorbo de mi agua. Pero por dentro, algo sin inclinar. En silencio. Un reconocimiento. Ese tono era una puerta de cierre. No golpeado cerrado. Solo suavemente. Irrevocablemente. Nadie me miró después de que ella lo dijo. No precisamente. Daniel no me encontró con los ojos. Amanda volvió a beber su vino. La conversación siguió adelante. Y me senté allí con mi plato medio terminado. Fingiendo que todavía tenía hambre. Fingiendo que todavía era parte de la noche. Ayudé a limpiar los platos después de la cena. Empacé el pastel. A pesar de que nadie lo había tocado. Doblé mi cardigan sobre mi brazo y me quedé junto a la puerta principal mientras los muchachos me mostraban una nave espacial Lego que habían construido más temprano en el día. Sonreí, los besé en la frente y dije gracias a Amanda. Ella asintió, me dijo que condujera a salvo. Y apaga la puerta detrás de mí con finalidad mecánica. En el auto, me senté con las manos en el volante durante unos minutos antes de girar la llave. No lloré. No me hundí. Solo pensé en todas las comidas que había cocinado. Las facturas que había pagado. El apoyo tranquilo que había ofrecido a lo largo de los años. Pensé en lo fácil que se había vuelto para que me distanciaran con una sola oración. Un solo tono. Esa noche, de vuelta en mi cocina, coloqué el pastel intacto en el refrigerador y me senté en mi propia mesa. Era más pequeño. Más tranquilo. Menos lleno de voces. Pero era mío. La silla no se sentía vacía. Se sintió seguro. Hice una taza de té y me senté con el silencio. Ya no me asustó. La diferencia entre la bondad y el control siempre había sido borrosa para mí. Di mucho porque quería ser útil. Amado. Necesario. Pero el tono de Amanda en esa mesa había retirado la cortina. Ella no me había pedido que dejara de ayudar. Ella me había dicho. De la mejor manera posible. Que ya no era necesario. Que mi presencia ya no era valiosa. A menos que venga con silencio y distancia. Y así, comencé a considerar lo que eso significaba. ¿Qué ofrecí que se sintieron tan libres de despedir? ¿Qué le di? ¿Sin una sola onza de respeto? Puse mi taza vacía en el fregadero y me puse un largo momento en la cocina oscura. Manos apoyadas en el mostrador. La casa a mi alrededor no se sentía vacía. Se sintió como el mío otra vez. Y lentamente. Muy lentamente. Me di cuenta de algo que daría forma a cada paso que tomé a continuación. Si ya no me querían en sus finanzas. Luego obtendrían exactamente lo que pidieron. Cada centavo. Cada línea de la línea. Cada cuenta.
Fuera de alcance. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El sol aún no había aumentado por completo. Y la cocina todavía estaba envuelta en ese suave y azul silencioso que hace que todo se sienta como si estuviera conteniendo la respiración. Me senté en la mesa con una taza de café, mirando a la helada aferrándose a los bordes de la ventana, pensando en el sonido de la voz de Amanda desde la noche anterior. Las palabras habían jugado en mi cabeza toda la noche. Como un disco no pude parar. Y con cada repetición, se tallaron un poco más en algo que no había sabido que ya estaba roto. Hemos comenzado a administrar nuestras propias finanzas ahora, Margaret. No tienes que preocuparte. Ahí estaba. Agradable. Despectivo. Final. Y era hora de que lo tratara exactamente lo que era. Permiso. Terminé mi café, respiré profundamente. Y caminé hacia el cajón de mi escritorio donde mantuve mi cuaderno bancario. Fue anticuado, tal vez. Pero me gustó el papel. En el interior estaban todos mis inicios de sesión, contraseñas, números de cuenta, respuestas de preguntas de seguridad. Todo escrito en letras de bloque ordenadas, mensualmente verificada y actualizada mensualmente. Abrí mi computadora portátil y firmé en la cuenta principal, donde los ahorros articulares seguían siendo técnicamente activos. Probablemente no habían pensado que lo haría. Tal vez asumieron que me enfurecía, estofado. Tal vez mencionarlo durante una llamada telefónica y luego déjelo ir, como había tenido tantas veces antes. Pero esta vez, algo había cambiado. No estaba reaccionando por ira. No estaba tratando de probar nada. Simplemente estaba haciendo lo que Amanda había preguntado tan claramente. Permanecer fuera de sus finanzas. Comencé con la cuenta de ahorros. El que había depositado unos pocos miles cada año para gastos familiares. Un cojín generoso que se había convertido gradualmente en un pozo sin fondo. Para las facturas olvidadas, las vacaciones espontáneas y las juergas de compras que nunca cuestioné en voz alta. Transferí el saldo completo a mi cuenta personal. Una Amanda ni siquiera sabía que existía. Luego, cerré la cuenta conjunta por completo. La confirmación llegó en una ventana emergente azul educada. Su cuenta ha sido desactivada con éxito. Luego vinieron los pagos de automóviles. Hubo 3 cargos recurrentes vinculados a mi tarjeta de crédito. Lecciones de música de los niños, su factura de internet y un plan familiar premium de Netflix. Los 3 habían sido agregados casualmente con el tiempo. Nunca solicitado directamente. Pero asumió en silencio. Entré en la configuración y apagué cada uno. Sin explicaciones. Sin anuncios. Solo clics. Cada cancelación se sintió como una puntada que se había deshecho. De un disfraz ya no necesitaba usar. Entonces, cambié la contraseña. No solo para mi banca en línea, sino para mi correo electrónico, mi almacenamiento en la nube, mi cuenta de Amazon. Cada espacio donde Daniel aún podría haber guardado el acceso. Por el caso, estaba asegurado. Actualicé mi administrador de contraseñas y lo eliminé de todos los archivos compartidos y carpetas financieras. Se sentía como bloquear la puerta después de darse cuenta de que la habías abierto durante demasiado tiempo. Saqué una carpeta separada de mi gabinete. Uno etiquetado con el patrimonio ilegal. Dentro había documentos que no había visto en años. Mi voluntad. Mi plan de confianza. Directivas médicas. Todo era válido. Pero anticuado. Daniel figuraba como mi albacea. Amanda como mi segundo punto de contacto. Miré sus nombres con tinta negra. De repente consciente de cuán lejos se había estirado mi confianza una vez. Tomé una nota para llamar a mi abogado a la mañana siguiente. El resto del día se movió en silencio. Pero no se sintió pesado. Se sintió intencional. Me cociné el almuerzo. Queso a la parrilla y sopa de tomate. Al igual que solía hacer para Daniel cuando estaba enfermo cuando era niño. Y comí a la mesa mientras la luz solar finalmente atravesaba la ventana. La casa era cálida y tranquila. El tipo de silencio que ya no tenía vergüenza. Por la tarde, revisé la carpeta de Dropbox compartida, donde Amanda había subido fotos de cumpleaños y vacaciones. Descargué los que quería. Fotos de los niños que explotan velas. De Daniel con glaseado en la mejilla. De mí, sosteniendo un pavó con orgullo.
Y luego, me quité de la carpeta. Fue un adiós digital. Sutil y silencioso. Pero necesario. Antes de DNR, revisé mi teléfono. Sin mensajes. No hay llamadas perdidas. No hay correos electrónicos en pánico sobre transferencias congeladas o pagos rechazados. Sospeché que le tomaría al menos otro día que se den cuenta. ¿Y cuándo lo hicieron? No estaba seguro de quién llegaría primero. Esa noche, abrí un nuevo cuaderno y escribí en una gran y firme letra en la primera página. Se me permite cerrar las puertas sin culpa. Lo subrayé 2 veces. Vi una película solo y me reí en voz alta. No probar nada. Solo porque fue divertido. Redí mis plantas antes de acostarme y me quedé durante mucho tiempo en la ventana. Mirando por mi patio. La hierba de plata y todavía. La luz del porche hizo clic automáticamente, como siempre lo hizo. Era algo que mi esposo había conectado hace años. Una pequeña pieza de control se transmitió sin necesidad de permiso. Y cuando apagué las luces y me subí a la cama, no me sentí victorioso. No me sentí castigado. Me sentí tranquilo. Me sentí restaurado. Me habían pedido que me quedara fuera de sus finanzas. Así que lo hice. Simplemente no les dije que me estaba llevando todo. Para el segundo día, el silencio se hizo notable. No ruidoso ni discordante. Simplemente de forma extraña. Flotó a mi alrededor como niebla. Como el tipo de tranquilidad que escuchas cuando el aire ha cambiado de presión, pero no ha llegado una tormenta. Me moví por mis rutinas de la misma manera que siempre. Té de la mañana. Noticias locales. Un paseo por el vecindario. Salí al cartero. Asintió con la cabeza a la mujer paseando su terrier. Todo en el exterior todavía se veía igual. Pero el aire había cambiado. No hay textos de Daniel. No hay llamadas. Amanda, por supuesto, nunca había sido una para la comunicación. A menos que involucre logística. Pero incluso eso se había detenido. No hubo recordatorio educado sobre el próximo recital de piano. No hay invitación de calendario compartido. Ninguna foto grupal de los niños en suéteres no coincidentes. Nada. Me dije a mí mismo que esto era exactamente lo que querían. Autonomía. Distancia. Límites. La palabra Amanda había dicho tan claramente. Estamos administrando nuestras propias finanzas ahora. Ella bien podría haber dicho. Estamos manejando sin ti. Y les había dado exactamente eso. Aún así, me encontré revisando mi teléfono con más frecuencia de lo habitual. Ver la pantalla iluminarse con cada notificación que no eran ellos. Una venta de una tienda de comestibles. Una alerta meteorológica. Un recordatorio de citas dentistas. Pero no hay nombres que conociera de memoria. Empecé a hornear de nuevo. Era algo que solía hacer cuando necesitaba claridad. El olor a harina y canela. El ritmo de amasar. El temporizador está marcando. Hizo que todo se sintiera medible. Previsible. Hice pan de plátano. Bollos de arándano. Un lote de galletas de melaza que no había pensado en años. Envolví un poco en papel pergamino y los dejé para el hijo adolescente de mi vecino, quien acababa de comenzar la universidad. Me envió un mensaje de texto de agradecimiento con demasiados emojis. Me hizo sonreír. Una tarde, caminé hacia el pequeño parque cerca de mi casa. Me senté en el mismo banco que había usado cuando Daniel era un niño pequeño. Cuando traía cajas de jugo y galletas de mantequilla de maní en un recipiente de plástico. Cuando pensaba que podía arreglar cualquier cosa con un abrazo y una curita. Los columpios chirriaron de la misma manera. La brisa se movió de la misma manera. Pero yo no era lo mismo. Pensé en el trabajo invisible que hacemos como madres. La forma en que damos y damos. No porque se nos pida, pero porque podemos. Y cuando ese parto se absorbe en silencio. Cuando se espera en lugar de apreciado. Comienza a pesar de manera diferente. Deja de sentirse como amor. Y comienza a sentirse como un borrador tranquilo. No me arrepentí de ayudarlos. No por un momento. Lamenté no dibujar la línea antes. Lamenté pensar que el amor sin límites. Era lo mismo que el amor sin límites. Había escrito demasiados cheques en blanco. Emocional, financiero, práctico.
Y habían sido cobrados sin dudarlo. Más tarde esa noche, el silencio se rompió. Un texto de Daniel. Solo 3 palabras. ¿Sucedió algo? Lo miré durante mucho tiempo. No llamó. No preguntó directamente. Solo ese mensaje pasivo. Flotando en mi bandeja de entrada como un globo golpeando contra el techo. No respondí de inmediato. Terminé mi té. Leí 2 capítulos de mi libro. Doblé la ropa. Cuando finalmente respondí, escribí. Simplemente honré su solicitud. Lo envié. Y apagar el teléfono. No necesitaba elaborar. Si él entendía, bueno. Si no lo hizo. Eso ya no era mío para arreglar. Esa noche, me acosté con la ventana abierta. El aire estaba frío pero limpio. Crujiente. Del tipo que me recordó a los otoños. Antes de que el mundo se complicara con las decepciones adultas. Y resentimientos tácitos. El silencio todavía estaba allí. Pero ya no me asustó. Se había convertido en una elección. Uno con el que podría vivir. Uno que podría tener. Se presentó un miércoles. No hubo advertencia. No hay llamada por delante. Solo el familiar crujido de neumáticos en grava. El apagado golpe en la puerta. Y el esquema de Daniel detrás de la pantalla. Se puso de pie con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Hombros ligeramente encorvados. Como un niño que espera fuera de la oficina del director. Habían pasado semanas desde que lo había visto en Perso Norte. Tal vez más. Aunque había dejado de contar. Abrí la puerta sin decir una palabra y me hice a un lado. Entró y se paró torpemente en la entrada. Ojos lanzados a la sala de estar. Entonces la cocina. Le pregunté si quería café. Él asintió. Lo hice sin preguntar cómo lo tomó. Lo había sabido desde que tenía 12 años. Nos sentamos el uno del otro en la mesa de la cocina. La misma mesa donde una vez lo había ayudado con la tarea de matemáticas. La misma mesa donde una vez había presentado folletos para sus solicitudes universitarias. Era una mesa llena de fantasmas. Ninguno de ellos enojado. Solo cansado. Parecía mayor que la última vez. O tal vez solo lo estaba viendo de manera diferente. Su cabello era más delgado en las sienes. Y tenía nuevas líneas alrededor de su boca. Acunó la taza en ambas manos y dijo. Gracias. Demasiado silencio. Por un largo momento, no hablamos. Solo el tic-tac del reloj de pared llenó la habitación. Entonces finalmente. Hizo la pregunta. O más bien, la aproximación de uno. ¿Por qué lo hiciste así? No fue acusatorio. Tampoco fue gentil. Simplemente se sentó allí. Sin registrar. Como si no pudiera decidir si estaba herido o confundido. O simplemente sorprendido de que el equilibrio se haya cambiado. No respondí de inmediato. Dejo que el silencio lo sostenga. Estirarlo. Desinflarlo. Entonces dije. ¿Por qué me pidieron? Nada más. Me miró como no entendía. Pero creo que. En el fondo. Lo hizo. Simplemente no quería admitirlo. Se recostó en la silla. Dedos tocando la taza. Ojos escaneando las esquinas de la habitación. No preguntó por las cuentas. No mencionó a Amanda. No mencionó la forma en que había cerrado lentamente cada puerta financiera. Solía caminar tan libremente. Se rodeó alrededor del sujeto como alguien que temía pisar algo agudo. Pero él nunca aterrizó realmente. Y no ofrecí nada más de lo que se solicitó. Porque durante años, había hecho exactamente lo contrario. Había llenado cada silencio. Resolvió todos los inconvenientes. Necesidades anticipadas antes de que se expresaran. Había hecho la vida más fácil para él de una manera que no siempre había notado. Tal vez había llegado a ver como normal. Esperado. Construido en la estructura de nuestra relación. Y ahora, sentado frente a él, me di cuenta de que lo mejor que podría ofrecer no fue ayuda. Era la distancia. No fría. No castigo. Solo espacio. Hubo un momento en que vi algo parpadeador en su expresión. Un recuerdo, tal vez. O un cálculo. Pero pasó antes de que pudiera establecerse en algo real. Él dejó la taza y me preguntó si estaba bien. Asintí.
Él asintió con la cabeza. Y eso fue lo más cerca que llegamos a tocar la verdad. La pregunta que no hizo fue la que había esperado. El que podría haber sonado como: tomé demasiado. O: dejé de verte. Pero esas preguntas permanecían tácitas. Alojado en algún lugar detrás del orgullo y el hábito. Finalmente, se puso de pie para irse. No terminó el café. Dijo que llamaría pronto. Yo dije: está bien. Caminamos juntos hacia la puerta. Lo abrí. Él dudó. Como si quisiera abrazarme, pero no lo hizo. En cambio, salió y se volvió solo una vez para decir: gracias por el café. Asentí de nuevo. Luego cierra suavemente la puerta. Me apoyé por un tiempo después de que se cerró. No triste. No enojado. Aún así. Pensé en cuántas veces había esperado a que preguntara qué necesitaba. Y cuántas veces me había convencido de que era egoísta querer eso. Pero ahora, el silencio entre nosotros no estaba lleno de resentimiento. Estaba lleno de límites. Los que había construido por necesidad. Ladrillo por ladrillo. Palabra por palabra. Retiro por retirada. Y ya no era silencio que temía. Fue el borrador el que solía vivir en el ruido. Esa noche, me senté solo en la mesa de la cocina. Me sirvió otra taza de café. Y escribió una sola oración en mi cuaderno. El amor no es una vida de deudas impagas. No lloré. No me dolía. Solo dejo que las palabras se sienten allí. Verdadero y simple y mío. Deje que las preguntas permanezcan sin pedirlo. Ya los había respondido por mí mismo. Fue la tranquilidad que se quedó conmigo. No es el silencio del abandono o la ira. Pero lo lento y desplegado tranquilo. Eso llega cuando algo finalmente se asienta en su verdadera forma. Ya no revisé mi teléfono por hábito. Ya no me desplacé cerca del buzón. Esperando invitaciones que nunca llegaron. No hubo anuncio. Sin desentrañar dramático. Solo la ausencia constante de expectativas. Y con esa ausencia llegó un alivio extraño. Reorganicé mis finanzas. La forma en que solía organizar mis archivadores en la oficina del hospital. Tranquilamente. Metódicamente. Con pestañas limpias y emoción cero. Configuré pagos automáticos. Solo para las cosas que usé. Servicios públicos. Impuestos a la propiedad. Internet. Eliminé cada rastro de acceso compartido. No más autorizaciones de terceros. No más inicios de sesión familiar. No más suscripciones compartidas. Hubo cuentas Daniel y Amanda probablemente ni siquiera recordaban que había abierto para ellos. Un pequeño fondo universitario que había creado una vez para los niños. Interés en silencio. Una tarjeta de tienda minorista que había usado para el regreso a Sanchool ropa cuando el dinero estaba apretado. Los cerré a todos. Disolví el fondo y redirigí el dinero en un certificado de depósito a mi nombre. Eliminé sus nombres de la lista de contactos de emergencia en mi cooperativa de crédito. Me borré de su red de seguridad financiera. Tan completamente que habían borrado mi voz de su toma de decisiones. Y nadie se dio cuenta. Sin llamada. Sin correo electrónico. Ni siquiera una queja cuando los servicios de transmisión se detuvieron. O el banco rechazó una tarjeta. Eso fue lo que más me sorprendió. Con qué facilidad fui absorbido por la irrelevancia. Había pasado años siendo el pegamento invisible. Manteniendo en silencio los cumpleaños, las facturas, las vacaciones y las primas de seguro de salud. Y ahora, sin una palabra. Todo continuó. La máquina no se detuvo. Simplemente se recalibró. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo que no me había dejado admitir antes. Había sido reemplazable todo el tiempo. No como una persona. No como madre. Pero en función. No me necesitaban. Necesitaban la versión de mí que dio sin duda. El que llenó los huecos sin llamar la atención. Al hecho de que las brechas incluso existieron. Me había convertido en un sistema de fondo. Confiable. Silencioso. Siempre encendido. Hasta que no lo fuera. Y cuando me desconecté, por así decirlo. El silencio no resonó. Simplemente se quedó. Empecé a llenar mis días con cosas que una vez había reservado. Me uní a un pequeño grupo de cerámica en el centro comunitario.
Mis manos eran torpes al principio. Pero la arcilla no juzgó. Me registré para una clase de escritura de memorias cortas en la biblioteca. Conocí a mujeres de mi edad que no se disculpan por ser complicadas o cautelosas. Bebimos café tibio y nos reímos de cosas que nuestros hijos nunca entenderían. Una mañana, conduje a una ciudad cercana que no había visitado en años. Pasé por las tiendas de antigüedades. Y me compré un tazón de vidrio prensado que no necesitaba. Almorcé solo junto a la ventana de un pequeño restaurante. Comiendo lentamente. Leyendo una novela. No responder a nadie. Por primera vez en mucho tiempo. Mi tiempo parecía que me pertenecía solo a mí. Cuando regresé a casa esa noche. No hubo mensajes. Sin actualizaciones. La casa estaba quieta. Y yo también lo estaba. Había algo empoderador sobre no ser útil. En la forma en que una vez había estado. Dejó espacio para otros tipos de utilidad. Para mí. A extraños. A cosas que no venían con lazos de sangre. O la historia pesada por su posición. Comencé a donar pequeñas cantidades a causas que me importaban. Contribuciones tranquilas sin reconocimiento adjunto. Envié un nuevo conjunto de suministros de arte a la hija de mi sobrina en Oregón. Solo porque me había dicho que le gustaba dibujar. No esperé a agradecerle. No necesitaba reconocimiento. La alegría vino de elegir dónde coloqué mi amabilidad. Esa era la diferencia ahora. Todo lo que di fue por elección. No reflejo. Escribí esa línea en mi cuaderno esa noche. Cuando solo pierden lo que das. Nunca valoraron realmente quién eres. Lo miré durante mucho tiempo. Y luego. Lo subrayé 2 veces. A la mañana siguiente, me senté en el porche con mi café. Ver una ardilla saltar de rama a través del patio trasero. El cielo estaba pálido y suave. El aire se enfría contra mi piel. Respiré lentamente y me exhalé a través de mi nariz. Dejando que la quietud me ancle. Estarían bien sin mí. Y estaría más que bien sin su necesidad. Comenzó como cualquier otro día. Un cielo gris de la mañana. La tetera silbando suavemente en la cocina. El mismo arroyo en el piso junto al fregadero. Me moví a través de los movimientos sin prisa. Sin el peso que solía llevar. De ser necesario. De permanecer disponible. De estar en silencio listo para ayudar. Por si acaso. Esos instintos habían sido una vez mi brújula. Pero ahora tenía uno nuevo. Después del desayuno, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mis cuentas bancarias. No se preocupe. Pero para verificar. Afirmar. Para ver mi nombre donde pertenecía. No hubo sorpresas. No hay cargos no autorizados. No hay transferencias misteriosas. Solo números en filas ordenadas. Cada uno de ellos atado a las elecciones que había hecho. Cerré el navegador y bebí mi té lentamente. Dejando que esa sensación de calma se asienta profundamente en mi pecho. Más tarde, limpié el armario del pasillo. Encontré una vieja carpeta llena de documentos de una temporada diferente de mi vida. Declaraciones de impuestos de hace una década. Facturas médicas que ya había pagado. Recibos de regalos que se olvidaron desde hace mucho tiempo. Enterrado cerca de la espalda había un sobre de Manila. Con copias de los cheques que había escrito a Daniel y Amanda a lo largo de los años. Matrícula. Asistencia hipotecaria. Bonos de vacaciones disfracé como solo un poco de ayuda. Los volteé lentamente. No con arrepentimiento. Pero con claridad. Me habían necesitado una vez. Y yo había estado allí. Pero nunca habían preguntado quién era cuando no estaba dando. Y ahora que me había detenido. Habían dejado de preguntar cualquier cosa. Quemé el sobre en la chimenea esa tarde. No fue la ira lo que me hizo golpear el partido. Fue ritual. Una forma de cerrar el bucle. De limpiar espacio para otra cosa. Control, me di cuenta. No se trataba solo de dinero o acceso. Se trataba de narrativa. Había permitido que otros escribieran partes mías durante demasiado tiempo. Tranquilo, ediciones hechas a cambio de cercanía. Pequeños borradores a cambio de pertenencia. Pero no más. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo y una hoja de papel limpio. Hice una nueva lista. No de comestibles, o facturas o citas. Esta vez,
Fue una lista de límites. No financiaré el silencio. No intercambiaré autoestima por la óptica familiar. No me disculparé por establecer límites. Daré solo cuando se sienta como un regalo, no una expectativa. No temeré estar solo si la alternativa es una maquinilla de afeitar. Doblé la lista y la deslicé en el cajón donde solía guardar cheques en blanco. A la mañana siguiente, fui a conducir. Sin destino. El camino se extendió frente a mí, largo y abierto. Flanqueados por árboles que recién comienzan a girar para el otoño. La radio tocó suavemente. El viento rodó a través de la ventana agrietada. No me sentía como una mujer que quedaba atrás. Me sentí como alguien que finalmente se había alcanzado para sí misma. Cuando llegué a casa, encontré un correo de voz de Daniel. Sonaba cansado. Inseguro. Dijo que esperaba que estuviera bien. Dijo que me extrañaron. Dijo que tal vez podríamos hablar pronto. Guardé el mensaje. Pero no devolví la llamada. No porque lo estuviera castigando. No porque no me importara. Pero porque finalmente estaba libre de la urgencia que solía definirme. No necesitaba apresurarme para reparar algo solo porque se había roto. A veces, dejas que la fractura se quede. Dejas que el espacio hable. Y si algo va a ser reconstruido, tendrá que estar con nuevos materiales. Respeto. Honestidad. Mutualidad. Hasta entonces. Viviría así. Con todo a mi nombre. En mis términos. En mis manos. Encendí una vela esa noche. No para la ceremonia. No por nostalgia. Solo porque quería. Y en esa pequeña llama, parpadeando suavemente en la tranquilidad de mi propia casa, vi algo que había estado esperando para reclamar durante años. Mí mismo.